ayer me pasó a mí, pero mañana te puede pasar a vos. Fui a la milonga, bailé una tanda y otra, y no pasó nada. Y de pronto te preguntás, ¿sigo intentando o me voy? Mejor quédate a ver este video. Y si de 20 tandas solo disfrutaste una, seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más frustrante que terminar de hacer las valijas y esperar para teletransportarse. Y me estoy refiriendo a ¿qué ocurre si de 20 tandas solo disfrutaste una? A ¿por qué a veces pasamos toda una noche decepcionados mirando el reloj y acomodándonos la ropa como para justificar que todavía seguimos ahí esperando que pase algo que nos haga sentir vivos? Porque eso es lo que mucha gente no entiende del tango. Uno no va solamente a caminar abrazado con alguien, uno va a buscar una experiencia, va a buscar esos 3 minutos donde el mundo se acomoda un poquito. Y cuando eso no pasa, por supuesto, aparece la frustración. Te sentás después de bailar y empezás a hacer cuentas mentales. Con la rubia no me pude conectar. Ese no me daba los tiempos. Aquel tiene menos oído que un cangrejo. Y caminaba para atrás. No te exagero, che. Parecía que estábamos discutiendo con los pies. Y así pasan las tandas. Y lo peor no es que las personas bailen distinto. Lo peor es cuando sentís que nadie te está escuchando. Ah, muy interesante. ¿Qué dijo? Porque el tango no fracasa solamente cuando alguien se equivoca. Fracasa cuando dos personas están haciendo dos conversaciones distintas al mismo tiempo. Como si uno estuviera mirando el mar. Perfecto, y el otro estuviera pensando cuánto ketchup hay que ponerle a la hamburguesa. Algo que pasa muchísimo más de lo que creemos. Pero a veces el problema no es técnico, no es que la otra persona baile mal. Simplemente, digamos, habla otro idioma emocional. Quiero decir, cada uno escucha el tango desde un lugar distinto. Hay personas que escuchan el tango desde la melancolía, otras desde la elegancia, otras desde la velocidad y otras más desde el lucimiento. Y cuando esos mundos no se encuentran, el abrazo queda vacío, aunque los pasos salgan perfectos. Y ahí aparece una sensación muy particular que podríamos definir como la sensación de estar acompañado pero solo, que es una de las cosas más raras que puede producir una milonga, porque uno está rodeado de música, de gente, de movimientos, y sin embargo siente que no pasó nada. Y allí, en ese momento, es cuando aparece la gran pregunta. ¿Será que ya no disfruto el tango como antes? Y la respuesta es no, claro que no. Muchas veces no es eso. Lo que pasa muchas veces es que tu sensibilidad cambió. Tu cuerpo ya no se conforma con cumplir. Antes quizás alcanzaba con girar un poco, caminar cómodo y terminar la tanda sonriendo. Pero después de ciertas experiencias, el cuerpo empieza a pedir verdad, empieza a necesitar presencia, empieza a necesitar conexión real. Y cuando eso no aparece, el vacío se nota más. En eso estoy totalmente de acuerdo. Cuando no encuentro con quién bailar, encuentro un vacío. Porque el tango tiene algo peligroso. Y seguro que muchos estarán de acuerdo con esto que voy a decir. Cuando conociste una tanda profundamente hermosa, ya no podés engañarte tan fácil. Sentiste como haber visto un cielo completamente despejado. Y después las nubes ya no te impresionan igual. Y ojo que esto no significa volverse arrogante. No significa andar pensando, nadie baila a mi altura. Nada de eso, porque el problema no siempre es de nivel. A veces, dos excelentes bailarines no sienten absolutamente nada entre sí.
Yo bailé con muchas bailarinas profesionales, por ejemplo, y podría afirmar que muy pocas me transmitieron placer. Pero en cambio, dos personas sencillas pueden generar una experiencia inolvidable, porque hay algo que va mucho más allá de la técnica: la disponibilidad emocional, la capacidad de escuchar, la capacidad de habitar el momento. Hay gente que baila como quien llena formularios, digamos, correctamente, ordenadamente, pero sin alma. Y hay personas que quizás hacen menos, pero están tan presentes que con una caminata simple te emocionan. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando pasan esas noches donde nada conecta? Y en primer lugar, diría no tomarlo como una tragedia personal, porque hay personas que salen de una milonga pensando que el problema son ellas. Ya no gusto. Estoy bailando peor. Ya nadie me registra. Y no necesariamente ocurre eso. A veces simplemente no apareció tu frecuencia, como una radio mal sintonizada. La música está, la señal también, pero no coinciden. Y además hay otro fenómeno del que poco se habla: la expectativa. Muchas personas llegan a la milonga con hambre emocional, no hambre de compañía, hambre de sentir. Y entonces cada tanda empieza a cargar un peso enorme. Que esta sí valga la pena. Que esta me emocione, que esta me salve la noche. Y claro, cuando uno deposita tanto en cada experiencia, la decepción se vuelve más pesada, porque el tango no siempre entrega magia bajo pedido. A veces la magia aparece cuando dejaste de exigirla, y esto es difícil de aceptar, porque todos querríamos entrar a una milonga y sentirnos atravesados por la emoción toda la noche. Pero la verdad es otra, y te lo digo sin vueltas. Hay noches planas, noches tibias, noches donde pareciera que todo rebota, y sin embargo, incluso en esas noches puede pasar algo importante, porque el tango también enseña tolerancia a la frustración, enseña a permanecer, a seguir disponibles e incluso a no cerrarse por una mala experiencia, lo cual tiene muchísimo valor, porque hay personas que después de 3 malas tandas se endurecen y empiezan a bailar defensivamente, como quien entra a una conversación esperando decepcionarse. Y entonces ya no escuchan, ni se entregan, y ni siquiera arriesgan sensibilidad. Y ahí sí el problema empieza a crecer, porque el cuerpo percibe cuando alguien ya está emocionalmente retirado. Pero desde otro punto de vista, tampoco se trata de aguantar cualquier cosa. Hay noches donde honestamente uno siente hoy no pasa nada y no queda más que irse, porque también hay una falsa épica alrededor de quedarse hasta el final, aunque uno esté desconectado hace horas, como si sufrir validara el amor por el tango. Y la verdad es que no. Entonces, ¿las 8 horas que sufrí en la milonga no valió la pena? Y lo cierto es que cuando anuncian lluvia, a menudo el acto más inteligente es retirarse a tiempo, escuchar el silencio de la calle y entender que no todas las noches tienen que ser memorables, aunque muchas veces, justo cuando ya te querías ir, aparece esa tanda que te cambia la noche y te hace recordar por qué amás esto. Y ahí entendés algo muy profundo, que a veces una sola tanda puede justificar toda una noche. Entendés que no se trata de cantidad, sino de intensidad emocional. Hay tandas que duran 9 minutos y te acompañan de por vida, tandas que aparecen cuando aflojamos el control. Por eso, el tango sigue siendo tan adictivo. Nunca sabés cuándo va a aparecer ese instante en el que todo encaja. Y quizás por eso seguimos volviendo incluso después de noches malas y de muchas decepciones, porque en el fondo sabemos que existe la posibilidad de sentir algo verdadero. Aunque aquí también me permito decir algo que me parece importante. A veces
creemos que no disfrutamos porque el otro no estuvo a la altura. Y quizás somos nosotros los que no estuvimos presentes. Quizás por cansancio, ansiedad, distracción. Digo, debemos entender que la experiencia no depende solamente del otro, sino de cómo habitamos el encuentro. Y en una época en la que todo parece valorarse por cantidades, cuántos likes, cuántas parejas, cuántas tandas, quizás debiéramos empezar a aprender que en el tango una experiencia verdadera vale más que 20 superficiales. Si a propósito querés compartir tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien muchas veces sentimos que el entretenimiento que anhelamos quedó en lista de espera, también es bueno saber que no todas las noches vacías son noches perdidas, porque incluso la decepción tiene algo para enseñarte, te muestra qué necesitas, qué no y qué clase de conexión estás buscando realmente, porque de lo que estamos hablando es de la esperanza humana de encontrar conexión verdadera en medio del ruido. Y quizás la madurez no consista en exigir que cada noche sea extraordinaria. Quizás consista en seguir teniendo sensibilidad suficiente para reconocer lo extraordinario cuando finalmente aparece. Porque al final, la vida siempre nos regala muchas tandas inolvidables, pero a veces alcanza una sola para recordarnos quiénes somos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.